Hola a todas y a todos. Mi nombre es David García García, soy profesor de la Universidad de Huelva y voy a presentar esta ponencia realizada junto con la profesora Juana María Ruilova Núñez, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Esta investigación, titulada ¿Dónde está la perspectiva de género? Buenas prácticas en la docencia en el grado en Ciencia Política y de la Administración de la UPO, tiene su origen en el proyecto de innovación docente denominado Innova GenPol, innovando con perspectiva de género en la docencia en ciencia política. Este proyecto está financiado por la Universidad Pablo de Olavide a través de su Plan de Innovación y Desarrollo Docente para el curso 2022-2023 dentro de la acción 2 destinada a proyectos destinados al diseño y aplicación de nuevas metodologías docentes y evaluadoras, prioritariamente enfocadas a la formación en competencias. Para la misma partimos de una concepción del profesorado como figura protagonista en la conformación de las identidades profesionales del alumnado, a la par que como agentes fundamentales para liderar cambios o la resistencia a los mismos. Resistencia que, si nos referimos a la innovación en cuestiones de género, van a centrarse en tres aspectos: la propia ideología de género, la ideología educativa referida al género y la inercia de cada institución en relación con el status quo o los procesos de cambio. En esta ponencia nos vamos a detener especialmente en el punto de vista del profesorado, ya que del punto de vista del alumnado, de la percepción sobre la formación y la docencia con perspectiva de género, nos ocupamos en otros estudios de este mismo proyecto de innovación. Para el profesorado, los objetivos que nos planteamos, derivados, como no puede ser de otra manera, de este proyecto de innovación, son, en primer lugar, describir el mapa de situación y los mecanismos actuales de la docencia con perspectiva de género en el grado en Ciencia Política y de la Administración, y el segundo objetivo sería recopilar la percepción sobre la implementación efectiva, los retos y oportunidades de la docencia con perspectiva de género en este mismo grado. Para esto vamos a partir de los niveles propuestos por la Guía de Buenas Prácticas de la Junta de Andalucía, así como en el trabajo de García Rebollo y Vega del año 2011, donde se propone una serie de categorías como dimensiones a analizar y en base a estas una serie de indicadores o contenidos a evaluar, como por ejemplo el plan de igualdad de la universidad o la memoria de verificación del título para una dimensión sociocultural, o las programaciones tanto de guías como de la asignatura, o el uso del lenguaje inclusivo para la dimensión relacional, o las creencias de género de la profesora o las expectativas para el plano o la dimensión personal. Con esto hemos organizado una serie de actividades de cuyos resultados nace la siguiente ponencia. En primer lugar, localizar y visibilizar las aportaciones expresamente referidas en las guías docentes publicadas para este curso académico 2022-2023. En segundo lugar, identificar la práctica del uso del lenguaje inclusivo en las mismas, así como en la web del título. En tercer lugar, obtener evidencia sobre la opinión del profesorado mediante una entrevista estructurada. Del análisis de las guías docentes, que son las primeras actividades planteadas, se extraen buenas prácticas en 9 casos, que serían aproximadamente un 25% del total de las guías del grado en Ciencia Política. Tras esta detección, hemos contactado con el profesorado responsable de dichas guías para realizarle una entrevista sobre los contenidos de las mismas, así como la opinión sobre cuestiones de género relacionadas con su docencia y con la universidad. De estas entrevistas, pues vamos a ver ahora mismo los resultados estructurados en 5 bloques, que serían el lenguaje inclusivo, la relevancia del feminismo, la puesta en práctica de la perspectiva de género, la valoración de los planes de igualdad y los obstáculos detectados en el transcurso de las mismas. Finalizaremos con un análisis de la concordancia entre la docencia en las asignaturas y la investigación propia o personal de cada docente. Comenzando por el lenguaje inclusivo, hemos detectado un uso prácticamente
unánime, hay un consenso en torno a esto. Recordamos que es profesorado que incluye en sus guías docentes perspectiva de género o contenido relacionado, por tanto es un profesorado a priori concienciado con esta cuestión y por tanto utilizan de manera más o menos activa o más o menos activista el lenguaje inclusivo en sus clases. Al margen de esto, pues hay opiniones diversas en base al feedback que reciben por parte del alumnado sobre si esto lo agradecen o no, si lo valoran positiva o negativamente, o incluso si le dan importancia o no este alumno. Al margen de esto, hemos querido resaltar una declaración hecha por parte de una de las personas entrevistadas, en la que resaltaba que había un poco de hipocresía en la utilización del lenguaje o en la importancia sobre la misma, porque pues todo esto evidentemente va más allá y ponía el ejemplo de un dirigente mexicano derechista, en su opinión machista, que fue Vicente Fox, presidente de México entre el año 2000 y 2006, y que, en su opinión, pues esto genera una cierta sospecha en la utilización del mismo lenguaje. Pasando a la relevancia del feminismo, vemos nuevamente un consenso por parte de las personas entrevistadas, nuevamente de manera más o menos activista. Hay quien dice que se debe dejar atrás el modelo androcéntrico de universidad, donde el conocimiento y saberes son masculinos y las mujeres están invisibilizadas, y expresar o mostrar referentes femeninas, así como introducir pues, el enfoque de las mujeres y de género en los estudios políticos y de liderazgo, no solamente por justicia social, sino como cambios que se están produciendo en el sujeto de estudio, ya que la ciencia política estudia la política y a las personas que la desarrollan, y en este caso cada vez más mujeres están incorporándose a la vida política. Y hay también opiniones pues, que se separan un poco del activismo y lo refieren exclusivamente al papel de la universidad como espacio de debate de las últimas cuestiones de actualidad, y que si no lo hicieran pues estarían defraudando en el cometido. Otras personas entrevistadas pues inciden en sus propias asignaturas, en los beneficios de la perspectiva de género para la metodología, o en la dimensión de género como una dimensión de estudio muy relevante dentro del comportamiento político. Sobre la puesta en práctica de la perspectiva de género, pues también hay diversa aplicación en función nuevamente del activismo y en este caso también del tipo o del área de conocimiento. Hay quien pues incluye ejemplos y actividades donde se reflexiona sobre el papel de las mujeres en política o en las políticas públicas de igualdad, o partes específicas dentro de la asignatura, en este caso dentro de la parte práctica de la asignatura, que se llama la UPO, la EPD, dedicada a la ciencia política con perspectiva de género. O, pues si hablamos de una asignatura de política internacional, pues se hace hincapié en el papel que el género juega en las guerras o en el funcionamiento de la política internacional, o otras personas entrevistadas han hecho hincapié en el intento de que la bibliografía refleje y ponga el valor en obras de mujeres, haciendo referencia con el nombre completo y no solo
inicial, como se refleja en la gran mayoría de bibliografías. Respecto a los planes de igualdad, pues la mayoría, aun a pesar de ser personas concienciadas con esta cuestión, no se ha leído en profundidad los planes de igualdad de la universidad, y quien sí se lo ha leído defiende que los objetivos pues, son muy generales y las acciones concretas que hay, si bien pocas, son muy laxas. Por tanto, esperan que en el futuro pues, las medidas que se proponen abarquen una intervención más profunda y un mayor énfasis en introducir la perspectiva de género en la universidad. Respecto a los obstáculos, pues vemos una serie de opiniones que se repiten en las personas entrevistadas, como pueden ser los relativos a las propias guías docentes, sean obstáculos burocráticos del tiempo que se dispone para hacerlas o el hecho de que haya profesores que con carácter temporal imparten una asignatura de forma muy puntual y no pueden introducir cambios en la guía docente general, o sobre una falta de concienciación y formación al respecto. Falta de formación que, en opinión de una de las personas entrevistadas, afecta a una vinculación con que sea una cuestión ideológica o normativa. Y que, esta persona defiende que, aunque estos enfoques feministas puedan tener una derivación política o ideológica, no implica una falta de sustrato epistemológico de cara a un análisis objetivo de la realidad. Y según esta misma persona, pues el enfoque feminista o la perspectiva de género pueden enriquecer la ciencia que se hace siempre y cuando se comprenda lo que es. Para terminar, si analizamos la relación entre la asignatura o la guía docente de las diferentes asignaturas y la investigación del docente responsable, vemos que salvo en el caso de las mujeres, no hay una coherencia respecto a una investigación en cuestiones de género exhaustiva. Aunque puntualmente puedan realizarla, no se hace de manera sostenida en el tiempo, como puede ocurrir en el caso de las dos mujeres responsables de esta asignatura, cuya línea de investigación o cuya investigación refleja cuestiones de género con carácter más estable. Como conclusiones podemos extraer en primer lugar que hay pocas guías docentes en la titulación de Ciencia Política y de la Administración que reflejen la perspectiva de género y el lenguaje inclusivo, que cuando se reflejan, cuando esto ocurre, el profesorado está concienciado con el tema, y que este reflejo pues, va a variar en función del área de estudio en que se enmarque la asignatura, y que a pesar de todo esto y de que es un profesorado concienciado, esto tiene una baja relevancia en la investigación personal de cada docente. Nada más, muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para resolver las cuestiones que se planteen en el debate.